Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo de los microcontroladores STM32. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de las UART y USART que dispone el microcontrolador. Para ello necesitamos un convertidor de niveles de serie a USB. Yo concretamente estoy utilizando el FTDI 232, pero podemos utilizar cualquiera de ellos. Hay infinidad, ¿no?, en el mercado que podemos encontrar muy baratos por AliExpress o por eBay, por donde queráis, ¿no? Bien, lo que sí recomiendo es que tenga, por ejemplo, este que yo estoy utilizando tiene un pequeño puente donde podemos seleccionar la tensión de trabajo entre 3,3 y 5 voltios, ¿no? Es recomendable utilizar 3,3 voltios para trabajar con este microcontrolador, aunque la mayoría de los pines, digamos, son tolerantes a 5 voltios, pero su trabajo de funcionamiento son con 3,3 voltios. Bien, para ello la conexión que tenemos que hacer es cruzada, como cualquier otro microcontrolador, es decir, el pin de recepción, que en este caso es el verde que tengo aquí conectado, va al pin de transmisión de lo que es la UART del microcontrolador. El azul sería el pin de transmisión de lo que es el FTDI, y ese iría lo que es al pin de recepción de lo que es la UART de microcontrolador. Y luego lo único que tenemos que conectar es la masa, los demás pines quedan libres, y por otro extremo enchufarlo a un puerto USB de nuestro ordenador. Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo concretamente? Pues vamos a ver las diferentes formas que hay de establecer una comunicación del microcontrolador con nuestro ordenador a través de cualquiera de las UART que dispone el microcontrolador. Vamos a ver que tenemos tres métodos: el método sondeo, también denominado polling, y también podemos utilizar interrupciones y lo que se denomina un acceso directo a memoria, es decir, que el periférico no tiene que, digamos, ser controlado con el microcontrolador, con la CPU, sino que directamente envía datos a la región de memoria donde se almacena, ¿no? También vamos a ver en este vídeo cómo realizar un redireccionamiento de lo que es la función print para poder utilizarla para enviar cadenas de texto a través de la conexión serie, aparte de utilizar las que nos proporcionan la librería HAL, que son las librerías con las que vamos a hacer estos ejemplos. Así que si te interesa, quédate y vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a ver es qué funciones nos da lo que es la librería HAL, ¿no?, para el uso de entrada y salida de datos a través de la UART o USART de lo que es el microcontrolador. Como estamos trabajando con la familia 32F7, tenemos que hacer referencia a lo que es al manual que hay específico para esta familia, que es concretamente el UM 1905. Bien, aquí si buscamos, por ejemplo, en el documento HAL UART, tenemos varias referencias. Por ejemplo, en esta, aquí nos viene los tipos de procesos que podemos realizar con de entrada y salida de datos utilizando diferentes métodos. Tenemos el modo polling, como he comentado, modo interrupción y modo DMA. El método polling, como he comentado, es un método bloqueante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la CPU entre en esa función, hasta que termine va a estar ahí ejecutándose y no podrá ejecutar el resto de funciones de lo que es el programa, ¿no?, que tenga en la función main, ¿no? Entonces lo que se hace es, para que no se quede ahí en un bucle infinito bloqueante, se establece un tiempo de espera en milisegundos. Si transcurrido ese tiempo no ha recibido los datos que habíamos definido en esa función, automáticamente salta a la función principal y no vuelve hasta que pase otra vez el programa por esa función, ¿no? Bien, luego tenemos también el método utilizando interrupciones. El método que utiliza interrupciones utiliza un mecanismo muy similar a los pines GPIO que habíamos configurado para recibir interrupciones externas. O sea, ¿cómo funciona? Cada vez que se recibe un byte por la UART, ¿no?, lo que se hace es se produce una interrupción. Esos datos se van guardando lo que es en un buffer, una cadena de texto que previamente nosotros hemos declarado en el programa, y cuando se finaliza de escribir en ese buffer, lo que se hace es llamar a una función callback, ¿no?, para que ejecute las sentencias que nosotros programemos, ¿no? Ese es básicamente el método de interrupción.
Lo veremos detenidamente cada uno de ellos. Creo que este sistema de comunicación serie es muy sencilla, se utiliza mucho para comunicar datos entre periféricos y lo que es el microcontrolador, o también, por ejemplo, utilizarlo un microcontrolador como máster, como maestro, y varios como esclavos que le envían datos, ¿no?, de los diferentes periféricos que tengan conectados, ¿no? Haremos ejemplos sobre ello, pero creo que es un tema importante, por tanto vamos a ver detenidamente cada uno de estos métodos. El método DMA, ¿en qué consiste? Pues el DMA es una técnica de transferencia de datos en la que los dispositivos de entrada y salida, o periféricos, como en este caso la UART o USAR, podría ser también I2C, SPI, ADC, etcétera, se pueden comunicar directamente con la memoria sin pasar a través de lo que es la CPU de mi controlador. Eso le da libertad a lo que es a la CPU para estar haciendo diferentes cosas mientras no se terminan de recibir todos los datos que se tienen que guardar en un buffer, también declarado por el programador, ¿no? Una vez que se ha finalizado el proceso, por lo que se hace, al igual que en el caso de las interrupciones, se llama a una función callback para que el programador decida qué es lo que tiene que hacer cuando se han recibido todos los datos que se esperaba por ese puerto, ¿no? Bien, pues si vamos, por ejemplo, a la parte donde están esas funciones que vamos a utilizar, vemos que, bueno, el manual ya comenté que es muy amplio. En vez de estar buscando, nos vamos a HAL UART, aquí generic driver, ¿no? Y aquí tenemos ya, bueno, el tipo de datos y funciones que utilizamos según el modo de utilización que decidamos utilizar, ¿no?, para transmitir o recibir los datos, ¿no? Bajamos un poco para abajo. Aquí tenemos las funciones disponibles para ello, ¿no? Siempre va a haber unas funciones de inicialización, utilicemos el modo que utilicemos. Esto se va a encargar el IDE ya de implementarlo a través de la interfaz gráfica cuando nosotros seleccionemos una UART determinada para utilizar un modo u otro. Y aquí tenemos las diferentes funciones disponibles para ello. Vemos que tenemos HAL UART transmit, y lo mismo para recibir datos. Este sería el modo polling, ¿no?, o modo de sondeo, y luego tenemos lo mismo pero acaba en IT. Aquí estas son las dos funciones para transmitir y recibir datos cuando utilizamos interrupciones, y estas cuando utilizamos DMA. Luego también tenemos más funciones, pero estas son las principales para recibir y transmitir datos a través de la UART, ¿no? Al final, de lo que se trata es, como tenemos en este dibujo, tenemos las funciones para transmitir y recibir, están en un bucle, digamos, ejecutándose constantemente. Es un proceso bloqueante, como he comentado, y de esa función, si utilizamos la función polling, que sería HAL UART transmit y HAL UART receive, ¿no?, de recibir datos, entonces solo sale de esa función cuando se cumple estos tres requisitos, ¿no?, o cualquiera de ellos, ¿no?, que se devuelva un HAL OK. Eso está indicando que los datos se han recibido correctamente y se han guardado en el buffer que nosotros hemos asignado, ya sea eso o sea transmitir datos, con lo cual se han transmitido los datos correctamente según la función que estemos utilizando. También puede ocurrir que se devuelva HAL timeout. Eso quiere decir que ya ha pasado el tiempo que nosotros habíamos asignado a esa función, no se han recibido los datos y ha concluido el tiempo y se termina la función, y que se devuelva un HAL error, ¿no? Si ha habido cualquier error y no se han recibido los datos, también sale a través de esta devolución de la función, ¿no? Bien, ahora vamos a ver todo esto cómo se implementa de forma fácil lo que es en el IDE, y vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene el primer método, que es el método de sondeo. Bien, aquí ya tengo mi placa conectada, lo que es al convertidor de serial a USB, y conectada a mi ordenador. ¿Qué cosas tenemos que ver primero antes de realizar el ejemplo? Bien, lo primero que tenemos que ver es ver qué puerto CON virtual le ha asignado mi sistema operativo a lo que es a esta interfaz que he colocado aquí, ¿no? Entonces, para ello, bueno, esto lo vamos a poner aquí. Vamos a abrimos una carpeta, por ejemplo, en mi equipo, propiedades, administrador de dispositivos. Y en la parte de puertos veo que tengo tres puertos
digamos, listos para usarse. El CON 1 es el puerto físico de mi ordenador, que no lo estoy utilizando. Luego tenemos el STM Microelectronic ST-Link virtual, que lo que es esta conexión que tengo aquí para conectarme con lo que es el programador depurador y cargar mi programa a lo que es a la placa. Y el USB Serial Port, el CON 2, a este es el que me tengo que conectar desde la aplicación de escritorio que use. Como he comentado, hay varias aplicaciones de escritorio. A mí me gusta utilizar esta de aquí, que ya tengo aquí preparada. Esta que es AccessPort, ¿no? AccessPort, para el que se la quiera descargar, es gratuita. Si nos vamos aquí acerca de AccessPort, aquí tenemos el enlace, Si lo abrimos, pues iremos a la página, que es esta que tenemos aquí, donde nos podemos descargar gratuitamente. Vemos que tiene diferentes aplicaciones y concretamente Sud AccessPort es freeware, ¿no? Es gratuito. Le damos aquí a descargar, lo descargamos, lo instalamos y ya está. Bien, una vez que lo tenemos instalado, lo que tenemos que hacer es conectarnos lo que es al puerto donde al puerto CON 2 en mi caso, ¿no? Para ello le damos aquí a la ruedecita y de aquí seleccionamos el puerto, no lo identifica automáticamente, eso es un problemilla, pero bueno, tiene, como veis aquí, hasta 255 puertos. En este caso el mío es el 2. La velocidad la voy a dejar en 115.200. Este dato hay que tenerlo en cuenta cuando programemos el microcontrolador, ¿no? Que tiene que ser igual, ¿no? Vale, pues eso lo dejo así y ya si quiero directamente aquí ya lo podría conectar, ¿no? Y estaría conectado, aunque no está recibiendo ningún tipo de datos, ¿no? Bien, ahora lo voy a dejar desconectado de momento y vamos a ir a la parte del microcontrolador para hacer el programa y poder comunicarnos con la UART que seleccionemos en el micro. Bien, para ello vamos a abrir el IDE, que yo ya lo tengo aquí abierto, ¿no? Para ir adelantando, y vamos a abrir un nuevo proyecto STM32, ¿no? Bien, seleccionamos como siempre nuestra placa en Board Selector y si la tenemos en favorita directamente pinchamos sobre la estrella y ya nos sale, no tenemos que buscarla en el combo. Le damos a Next y vamos a darle el nombre del proyecto, que va a ser ejemplo 3, y le vamos a poner UART, por ejemplo, guión bajo polling, ¿no? Polling, que es el primer ejemplo que vamos a ver en este vídeo. Le damos a Finish, iniciar los periféricos por defecto, le vamos a decir que no, vamos a hacer siempre nuestro proyecto desde cero. Y como siempre lo que vamos a hacer es resetear o limpiar todos nuestros pines, ¿no? Para empezar desde cero. Bien, hacemos la configuración básica, ¿no? Que hemos hecho ya en otros ejemplos. Para ello nos vamos a System Core, en Sys, vamos a habilitar lo que es el debug y nos vamos a ir a la parte de RCC. Aquí vamos a habilitar los el reloj que viene en nuestra placa, que es de 8 y 32 kHz. Esto realmente si no se hace utilizaría el reloj interno, pero bueno, siempre es bueno poner digamos el reloj que viene en la placa, con los cristales que corresponde a la placa. Bien, para luego nos vamos a configuración y aquí podría darle hasta una frecuencia de 216 MHz, pero voy a hacerle una frecuencia menor porque muchos de los micros que a lo mejor estáis utilizando vosotros, y no estáis utilizando esta placa, tiene una velocidad menor, ¿no? Para que no haya ningún problema, le digo que lo calcule, lo que es el IDE. Bueno, y esto ya lo tenemos, digamos, la configuración básica. Ahora vamos a ir realmente a lo que es a configurar los pines de la UART, ¿no? Si lo vamos aquí a la parte de conectividad, fijaros la cantidad de USAR y UART que tiene. La diferencia que USAR permite la conexión síncrona, es decir, a través de una señal de reloj, y UART pues no admite esa opción. En este caso yo voy a utilizar la comunicación asíncrona, por tanto voy a utilizar la UART 7, ¿no? Que es esta que vamos a ver ahora. Como veis aquí no me aparece la opción de síncrona. Si hubiera utilizado por ejemplo la USART 2, ¿no?
aquí sí que me aparece, perdón, si hubiera utilizado la USAR 2, aquí sí tengo la opción de poner síncrona o asíncrona. Como he dicho, vamos a hacer una comunicación asíncrona, que es la que normalmente yo he utilizado siempre cuando he utilizado el puerto serie de la UART del microcontrolador, ¿no? Como veis, también tenemos varias opciones: hacer comunicación a través de IRDA, ¿no?, que son para los sensores de infrarrojos, link, etcétera. Tiene varias opciones. Nosotros vamos a coger de la UART 7, que es la que tengo conectada ahora mismo los cables, la opción asíncrona. ¿Bien? En la parte de hardware control lo vamos a dejar deshabilitado, ¿no? Si lo habilitáramos, podemos hacer control CTS solo, RTS y CTS y RTS. Si lo hacemos, veremos que nos salen 4 pines más. Lo veis aquí, 2 pines más para el control de flujo, ¿no? Lo vamos a dejar deshabilitado. Bien, pues una vez, bueno, y aquí podemos elegir los parámetros, es lo único que tenemos que tener en cuenta. La velocidad en 115.200, habíamos dicho que lo íbamos a dejar ahí, podía seleccionar la que yo quisiera, ¿no? Luego longitud de los bits, 8 bits de datos, incluyendo la paridad, que no le vamos a poner paridad ninguna, y bit de parada 1. Esto es todo lo que tenemos que hacer para configurar nuestro microcontrolador con la UART 7 para comunicación de datos serie. Bien, una vez que está hecho eso, le vamos a dar a guardar todo. Y aquí, como tengo por defecto que se vaya configurando el código, se vaya generando el código, me lo está haciendo. Bien, ya está generado. Entonces, si nos vamos a la parte de core y abrimos la carpeta src, abrimos nuestra función main, como siempre, y en esta parte de aquí debemos de incluir el código para que funcione nuestro comunicación serie a través de la UART 7 que hemos configurado. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es declarar el buffer donde se van a guardar los datos que vamos a transmitir a través de la UART. Vamos a diferenciar el programa, en el vídeo vamos a diferenciarlo en dos partes: la parte de transmisión de datos y la parte de recepción de datos. Primero, para transmitir datos, como he dicho, vamos a crear una cadena de texto que va a ser, le voy a llamar TX, y la voy a inicializar con el hola mundo clásico, ¿no? Y finaliza en punto y coma. Bien, fijaros aquí, el tipo de datos he utilizado específico, ¿no?, el que va definido en el IDE para este compilador, que es un entero sin signo de 8 bits. Podemos utilizar el tipo char, pues si pongo aquí char, pues funcionaría exactamente igual, ¿no? Lo he puesto así porque, si os acordáis, en la parte de lo que es el documento, en las funciones, el dato que especificaba era en este formato. Si utilizo otro formato, debo tener en cuenta la equivalencia de los datos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a esta página, ARM Developer, que viene bastante información, tenemos la equivalencia del tipo de datos genérico de C, ¿no?, con respecto a un compilador determinado, ¿no? Por ejemplo, este ARM Compiler V5.06 para Microvision, ¿no? Entonces, dependiendo del compilador, puede que varíe la cantidad de bits que se asigna a cada tipo de datos. En este caso, el tipo char corresponde a un tamaño de 8 bits, ¿no?, un byte, ¿no?, y puede representar según tenga signo o según no tenga, o sea sin signo. En el caso de que tenga signo, de menos 128 a 127 valores en entero, y en el caso de sin signo, de 0 a 255. Con esto se puede representar cualquier carácter ASCII de los que vamos a utilizar en el programa, ¿no? Ese dato hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a dejarlo de esta forma, pero se puede hacer de las dos. Bien, una vez declarado el buffer donde se van a guardar los datos, lo único que tenemos que hacer es irnos. Bueno, aquí vemos, en lo que comenté, la parte de inicialización que venía, ya se ha encargado de hacerlo lo que es el IDE, la parte de inicialización que teníamos aquí en las funciones. Aquí HAL UART INI ya se ha encargado el IDE de incluirlo en mi programa main, ¿no?
que es esta que tengo aquí. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer en el buque while ya directamente poner la función para transmitir datos, ¿no? La vamos a poner aquí, ¿no? Vale, en la parte esta de aquí. Entonces la función es HAL UART transmit, hemos dicho que era de los 3 métodos que había, por interrupciones, por DMA y por método polling. Esta era la función que utilizaba cuando utilizamos el método polling. Aquí directamente él ya ha detectado que yo he configurado la UART 7, ¿no?, como medio de transmisión de datos, y me la pone. Aquí, ¿qué es lo que tengo que poner? Un puntero a lo que es el buffer. Como he declarado un array y en C el nombre de un array es un puntero al primer elemento del array, pues directamente solo tengo que poner TX aquí, sin el símbolo de ampersand, ¿no? Bien, tamaño. El tamaño lo vamos a poner, no le he asignado ningún tamaño, directamente con esto lo he inicializado con hola mundo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función sysof y le paso como parámetro el nombre del array, ¿vale? Y el tiempo, le vamos a dar un tiempo máximo que esté esperando para recibir los datos de 100 milisegundos. Y aquí ponemos punto y coma. Bien, y con eso ya tendríamos, le podemos dar un retardo aquí a la función principal, por ejemplo, HAL delay de, vamos a verle un segundo, ¿vale? O sea, que nuestra función, al ejecutarse la función my, estaría en el buque while infinito, ejecutaría primeramente la transmisión de la cadena de texto que le he asignado aquí, el hola mundo, aquí, en esta parte de aquí. Si la transmite, pues devolverá un HAL OK y pasaría a la otra instrucción del ciclo while, que es simplemente un ciclo para esperar un segundo y volver otra vez al principio. Si ocurre cualquier error, pues devolverá HAL error y saltará igualmente. O si transcurre, si en el tiempo de 100 milisegundos que hemos asignado no le da tiempo a transmitir toda la cadena, en este caso es una cadena corta y no va a dar ningún problema, pero si fuera una cadena de muchos caracteres, pues al pasar los 100 milisegundos devolvería lo que es el control a la función my y continuaría por aquí, se hayan transmitido o no los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compilar, bueno, vamos a guardar todo, compilamos. Y tengo 4 errores, ole. Vale, esto es en minúscula, ¿vale? Si sysof es en minúscula. Si vuelvo a guardar todo otra vez, compilo. 3 errores. Y esto otra vez en mayúscula, ¿ves? Hay que tener cuidado con esto, porque C no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y esto de aquí no sé si es minúscula, HAL delay, la primera mayúscula. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Esto ya aquí lo quito. Y aquí pongo el segundo, ¿no? Vuelvo a guardar todo. Es normal equivocarse en esta serie de cosas, ¿no? Vuelvo a compilar y ahora me sale 0 errores, 0 warning, ¿vale? Bien, pues ahora mismo, digamos, nuestro programa ya está enviando por la UART 7 cada 100 milisegundos, que es el tiempo que yo lo he establecido aquí, la cadena de texto que he puesto aquí. ¿Cómo lo vemos? Bien, pues directamente nos vamos al otro programa de recepción de datos que tengo aquí. Vamos a conectar, abrir el puerto y le vamos a dar a la flechita, ¿vale? Vale, me dice el ejecutable, el debugger, correcto, aplicar, ok.
le doy a la flechita. Y como veis aquí, ya ha empezado a enviárselo a Mundo, ¿vale? Bien, me lo está enviando así porque no he puesto ningún carácter de escape, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Bien, y como vemos aquí, pues ya me sale el Hola Mundo en una línea, ¿no? Bien, esto sería lo que es la transmisión de datos. Aparentemente funciona bien, pero ¿qué problema tenemos con este método, ¿no? Que es un método, como he comentado, bloqueante. Pues que si la cadena esta es muy larga y ponemos un tiempo aquí pequeño, pues no le va a dar tiempo a transmitir toda la cadena, por tanto saldrá de la función y se me quedarán datos sin transmitir. ¿Cómo vamos a ver eso? Bien, voy a poner aquí, si pongo aquí un tiempo muy pequeño, por ejemplo de 1 milisegundo, y la cadena esta la hago un poco más grande, vamos a ponerle aquí, vamos a añadirle unos cuantos caracteres más, y vamos a poner el último XX para saber si la cadena se ha transmitido correctamente, ¿no? Bien, y ahora ¿qué vamos a hacer también? Vamos a poner un pin de salida, que va a ser el LED, para ver el parpadeo que tiene, ¿no? Y comprobar si efectivamente se queda pillada lo que es la función ahí o no, ¿no? Para ello vamos a ejecutar pb7, lo vamos a poner, que es el LED azul, si os acordáis, lo vamos a poner como GPO de salida, ¿vale? Y vamos a darle a guardar todo. Sí. Bien. Y ahora vamos a poner aquí, vamos a añadir una función de HAL toggle para ver el parpadeo del LED, ¿no? En esta parte de aquí. HAL GPO guión doble, aquí era el puerto B y el pin GPO pin 7. Punto y coma. Guardamos y compilamos todo. Cero errores, cero warning. Bien, y ahora vamos a hacer la comprobación de dónde podemos tener el problema cuando utilicemos este modo que es bloqueante. Bien, como hemos visto, aquí solo hay 1 milisegundo. Entonces, si intento, vamos a darle a la flechita, si intento ejecutar esto, vemos que se está transmitiendo, no se llega a transmitir la X. ¿Por qué? Porque ha pasado el milisegundo y no le ha dado tiempo, como veis, a transmitirse ni la X, ni el retorno de carro, ni el salto de línea. Por eso aparece todo junto, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, lógicamente podemos darle más tiempo, lo que es a la función. Si le damos los 100 milisegundos, guardamos y compilamos de nuevo, le damos a la flechita, vamos a ponerlo así para que se vea todo.
Bien, como veis, ahora sí que transmite toda la cadena, incluido el XX, el salto de línea y el retorno. Ya aparece todo en una línea diferente el carácter. Ahora, ¿cómo podemos ver que la función es bloqueante y que, por ejemplo, durante el tiempo que está ejecutando esto, pues no está haciendo otra cosa, ¿no? Vamos a verlo de la siguiente forma. Bien, fijaros, aquí tengo lo que es vemos que la placa está parpadeando a una frecuencia de 1 segundo aproximadamente. Lo que voy a hacer es vamos a ponerle un tiempo de parpadeo de 1 milisegundo. 1 milisegundo prácticamente no le daría tiempo a parpadear, se quedaría fijo. Para ello voy a comentar la función de transmisión de datos y vamos a compilar de nuevo. Le doy a la flechita, ahí se está cargando, y como veis, no sé si se verá bien, pero el LED se ha quedado fijo. Claro, 1 milisegundo no se aprecia ningún parpadeo, como veis, y en el momento, vamos a ver, no se ve muy bien, vamos a ver si lo podemos ver, ajustar, ahí vemos que la luz está fija del LED azul, y ahora si yo habilito de nuevo lo que es la función, va a parpadear a unos 100 milisegundos, que es el tiempo máximo que tiene para transmitir los datos, ¿no? Si ahora yo le vuelvo aquí a quitar el comentario, compilo de nuevo y le doy a la flechita, vemos que la cadena se transmite, se está transmitiendo, el último carácter era XX y el salto de línea y retorno de carro, y el LED parpadea a una frecuencia de los 100 milisegundos, que es el tiempo que está el programa o la CPU dentro de esta función. ¿Veis la limitación que tiene? Por tanto, este tipo de función o de método para enviar datos a través de la UART se utiliza cuando tenemos una tasa pequeña de datos a enviar, en este caso, ¿no? O también y con una velocidad de embaudio que sea baja, ¿no? Sería otra forma de poder utilizarlo, y que nuestro programa pues sea básicamente, por lo mejor, recibir un dato de un sensor de temperatura, por ejemplo, y enviarlo por el puerto serie, y no tuviera más cosas que hacer. Sería un ejemplo práctico. Como ventaja, pues fijaros que solo hay que incluir la función HAL UART transmit y decirle en la parte del IDE, cuando hemos configurado que los pines de transmisión y recepción, configurarlos como UART, ¿no? Y ya está, no tenemos que hacer nada más, ¿no? Esta sería la opción de transmitir datos. Quiero decir también que, por ejemplo, si vamos a desconectar lo que es la transmisión serie aquí, desconecto lo que es el puerto, el IDE tiene un propio terminal para recibir datos, ¿no? A través de la UART. ¿Cómo lo hacemos? Si os fijáis, aquí hay una flechita, podemos añadir nueva consola de Shell, y aquí nos permite indicar qué tipo de salida tiene, ¿no? Si es Telnet, Serial Port, etcétera. Aquí vamos a seleccionar Serial Port, ¿no? Y le vamos a dar a New, ¿no? Y aquí podemos seleccionar el nombre de la conexión, que le vamos a decir, por ejemplo, UART 7. Vamos a seleccionar aquí el puerto, que era el CON2, y la velocidad, que era 115.200. Le damos a Finish, ya OK, ¿no? Vale, y como veis aquí estoy recibiendo los datos por el puerto serie. Si le doy a control más, a la vez puedo, como si fuera un navegador, hacer las letras más grandes, como veis ahí, ¿no? O control menos, hacerlas más pequeñas. Este método está bien para, desde aquí puedo desconectar lo que es el puerto, como veis aquí, y volver a conectarlo. Esta consola está bien
pero para recibir datos, cuando tenemos que transmitirlos, me da más opción la otra aplicación que hemos visto u otra cualquiera, donde me permite pues hacer más opciones, ¿no? Enviar si el tipo de datos es hexadecimal, si es de tipo ASCII, ¿no? De caracteres, si incluyo el carácter salto de línea, retorno de línea, etcétera. En este caso, para enviar datos, ¿no? Me gusta más ¿no? Pero es otra opción que tenemos. Y ahora en esta otra parte del vídeo vamos a ver cómo sería para recepción de datos. Bien, antes de ver el ejemplo de recepción de datos, vamos a ver cómo podemos redirigir la salida de estándar de la función print para hacer que imprima cadenas a través del puerto serie. Para ello vamos a ir a la parte esta de aquí y vamos a incluir el siguiente código. Copiamos todo esto tal y como está y lo vamos a pegar aquí. Bien, incluimos el include stdio.h y esto de aquí lo dejamos tal cual. Solo tendríamos que modificar, si no utilizáis la UART 7, pues poner aquí el número de UART que vais a utilizar. Bien, y una vez hecho eso, vamos a modificar ligeramente el programa. Por ejemplo, vamos a incluir aquí una variable de tipo entero, le vamos a llamar x y la vamos a... no, lo dejamos así, tal cual. Y aquí dentro del bucle while, bueno, vamos a poner esto, vamos a verlo en un segundo, ¿vale? Y esto lo vamos a comentar, lo que es la función normalmente que tiene para transmitir HAL, y aquí vamos a incluir la función print. Vamos a poner el valor de x es 2 puntos. Aquí vamos a poner tanto por ciento una d, porque es un número entero, y luego el barra n barra r para salto de línea y salto de retorno de carro. Y aquí tenemos que poner una coma y el nombre de la variable que queremos mostrar en ese espacio, ¿no? Reservado con el tanto por ciento de, que es la x, y punto y coma. Y vamos a poner aquí un valor que se incremente en cada ciclo, ¿no? X más, por ejemplo, la variable, punto y coma. Vamos a compilar de nuevo. Vamos a conectar. Da igual que esté conectado cuando haga la compilación, eso no afecta. Voy a compilar. 0 errores, 0 warning. Y si ahora abro la consola, le doy aquí a mostrar consola UART que está conectado y le doy a la flechita, vemos que estoy utilizando el valor de x y se va incrementando. Estoy utilizando la función print en vez de la que me proporciona lo que es la librería HAL, que al fin y al cabo lo que hemos hecho es como llamarla aquí, es un redireccionamiento de datos para poder utilizar la función print en vez de la que me proporciona de forma nativa la librería HAL. Bien, una vez visto eso, sí que vamos a ver a continuación el tema de la recepción de datos. Bien, para recibir datos vamos a modificar ligeramente el programa. Bueno, esto lo voy a desconectar de momento, ya que vamos a utilizar la otra consola para enviar datos mejor que esta. Y entonces nos vamos a ir a la parte de variables privadas y donde habíamos declarado la variable o el buffer para transmisión de datos como un entero sin signo de 8 bits, que sería el equivalente a un signet char, ¿no? Pues vamos a
declarar otra variable del mismo tipo y le vamos a llamar rx. Bien, y esta sí que vamos a ponerle tenemos que poner un tamaño, en este caso vamos a ponerlo de 3 bytes, no, por ejemplo, ¿no? Para ello le ponemos 3 punto y coma, ¿vale? Y vamos a comentar la parte de enviar datos, podríamos dejarlo, pero vamos a hacer el problema de lo que es recepción de datos. Y en este lado de aquí vamos a incluir la función HAL-UAR -R, y aquí ya de las tres que tenemos, igual que pasaba con la transmisión, tenemos para recibir datos en modo bloqueante, utilizando DMA o utilizando interrupciones. Utilizamos la opción esta, aquí seleccionamos la UART7, aquí vemos que automáticamente nos salen los dos array que tenemos. Vamos a utilizar el de recepción, y el tamaño pues utilizamos la misma opción que antes, ICO, y le pasamos como parámetro el array de recepción de datos para que nos determine el tamaño. Y aquí en timeout vamos a dejar un segundo, ¿vale? Esto lo puedo de momento comentar si quiero, no lo voy a utilizar ni el parpadeo ni nada, solo quiero ver la recepción de datos y le vamos a dar a compilar. Dos problemas, aquí no he puesto el punto y coma y creo que ya está, ¿no? Vamos a darle a compilar de nuevo. Ahí, 0 errores, un warning. El warning será por la variable que no estoy utilizando, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente, la variable x la he declarado aquí y no la estoy utilizando. Bueno, eso es lo de menos. Es esta variable que he declarado aquí, la puedo quitar, que no la voy a utilizar en este ejemplo. Compilo de nuevo. Y aquí 0 errores, 0 warning. Bien, entonces ahora para ver la recepción de datos, como he dicho, voy a utilizar el otro programa, que es este de aquí. Esto lo voy a limpiar. Bien, si le doy al play, ahí se está programando lo que es la placa y vemos aquí, cada segundo está parpadeando el LED. Fijaros que no he puesto en este lado de aquí, vamos a ver, en main, no he puesto ningún retardo. El retardo me lo está dando la propia función de recepción de datos. Como veis, no tengo ningún retardo activo, sí, pero sí tengo la recepción de datos. O sea, él está esperando durante un segundo. Si no recibe datos, pues salta a la siguiente función, que es el toggle del LED. Si está encendido, lo apago, y si está apagado, lo enciendo. Por eso me sale parpadeando, sin ningún delay. Como veis aquí, el delay me lo está dando la propia recepción de datos de lo que es el programa. Con lo cual estamos viendo ya aquí que se trata, al igual que con la función de transmisión de datos, de una función bloqueante, hasta que no acaba, o bien porque se reciben los datos antes, o porque pasa el tiempo estimado aquí, está dentro de esta función, ¿no? Y no salta hasta que se reúnan, hasta que se cumplan una de esas condiciones. Bien, entonces vamos a abrir la depuración para ver la recepción de datos. Y automáticamente pues me sale el entorno de depuración, ¿no? Y aquí puedo, en donde pone live expresiones, puedo añadir, aquí tengo la expresión de rx, que ya la tenía añadida, o si no, se añade aquí directamente, se pone el nombre y ya está, ¿no? Entonces en rx veo que tengo el tamaño de 3 bytes que he seleccionado aquí, ¿no? En lo que es cuando he declarado la variable, que es esta que tenemos aquí, ¿no?
Entonces cuando yo envíe un dato, 3 caracteres, pues se debe demostrar en la parte de la recepción. Vamos a verlo. Entonces, bueno, primero voy a abrir el puerto, voy a conectarme, y aquí si envío por ejemplo 1, 2, 3 y le doy a enviar, bueno, esto aquí se ven el valor que tiene y no se muestra nada porque no le he dado la flechita esta de F8, ¿no? Le doy ahí y ahora sí voy a enviar los datos 1, 2, 3, perdón, estos datos que tengo aquí los envío y vemos 1, 2, 3 y este es el código ASCII que corresponde a estos caracteres. Estos no son números, son caracteres. Puedo enviar por ejemplo la letra W, E, D, por ejemplo, y le doy a enviar. Vemos que se me está añadiendo esas letras ahí. Entonces, una vez que yo tengo el array que recibió esos datos, pues yo siempre con un if o una sentencia case puedo determinar si el rx0 es igual a la letra que yo quiera, pues enciende esto, apaga esto o haz lo que yo quiera. Con eso ya tengo control sobre la aplicación, ¿vale? Y hemos visto que la función es bloqueante porque estamos viendo aquí que sin ningún parpadeo, o sea, sin ningún delay, yo tengo un parpadeo de 1 segundo, que es la que he establecido como tiempo máximo para que la función esté a la escucha para recibir datos. Y nada más, creo que lo voy a dejar aquí. El vídeo se ha hecho demasiado largo. En el siguiente vídeo vamos a ver, bueno, una cosa más. Si yo por ejemplo aquí hiciera esto muy pequeño, de 1 milisegundo, yo enviaría los datos y no se enviarían. Vamos a ver por ejemplo 1 milisegundo, aunque tendría que enviar más datos. A lo mejor no sé si le dará tiempo a enviar esos 3 caracteres en ese tiempo. Le voy a dar, bueno, paro aquí de momento, compilo y le doy de nuevo a la flechita le doy al play. Fijaros que el LED ahora se ha quedado fijo, porque en 1 milisegundo el ojo no aprecia esa frecuencia, ¿no?, de un parpadeo y se queda fija. Pero ahora yo intento enviar los datos, vamos a ver si le da tiempo a enviar. Son 3 datos nada más, no sé si le dará tiempo o no. Voy a enviar, vamos a ver, en Live Expresiones, aquí, RX. Voy a enviar de nuevo los 3 datos estos, a ver si los recibe en ese tiempo. Si le da tiempo, ¿no? En 1 milisegundo son muy pocos datos, pero imaginaros por ejemplo de que fueran bastantes datos, ¿no? No le daría tiempo. Si yo aquí pusiera, bueno, si aquí yo pongo más de los datos, de 3, no pasaría nada tampoco. ¿Por qué? Porque yo aquí en la función con el tamaño de los datos que voy a recibir le he puesto que sea el tamaño del array. No puedo meter en un array más datos de lo que el tamaño tiene. Le he puesto aquí 3 y con la función esta que hemos visto aquí de sysoff, ese va a ser los datos que va a estar a la escucha. En el momento que recibiera esos 3 datos, automáticamente ya la función no recibiría más, aunque llegaran más por el puerto serie. Por tanto, no hay ningún problema de que aquí me salte algún error o me escriba en una dirección de memoria que no esté asignada, ¿no?, previamente. Y nada más, amigos, lo voy a dejar aquí. El vídeo se ha hecho demasiado largo, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo solucionar estos problemas utilizando interrupciones. Así que si te ha gustado, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.